Hola, bienvenidos. Habla Fernando Grijalva aquí de ITM Trading. Soy analista señoral de ITM Trading. ITM Trading es un dealer de metales preciosos. Estamos ubicados en Phoenix, Arizona. Physical. Y trabajamos solamente en el mercado físico, o sea, físico oro, físico plata. Y aquí conmigo está Lynette Zang, que es nuestra jefe de mercadotecnia en estrategias aquí en ITM Trading. El segmento en español estamos educando al cliente hispano. Y el video que acabas de hacer, Lynette, the recent video you did, you talked about the world reserve currency. Así que vamos a hablar hoy de la moneda de reserva del mundo, que es el dólar. Vamos a hablar del petrodólar, el significado de eso, y también vamos a hablar por qué oro y plata últimamente están subiendo mucho en valuación, y también les vamos a enseñar y cómo pueden proteger su dinero durante todo esto que está pasando. Así que gracias por tu trabajo. Thank you for all the work you do. De nada. The reserve currency of the world, which is la moneda reserva del mundo, el dólar, ¿qué significa? ¿Cuál es la definición? ¿Por qué es importante eso? Okay. As the world reserve currency, if you are a government, a corporation, and certainly individuals know this, if you're going outside of your borders to buy anything, particularly oil, lumber, medicine, Okay. you have no other option but to buy it with US dollars. So that created a false market for the dollar because everybody had to hold dollars. Okay. Siendo la moneda de reserva del mundo, si eres un gobierno, si eres una corporación, si eres individual en el mundo, si quieres comprar petróleo, si quieres comprar madera, si quieres comprar lo que sea, tienes que usar el dólar porque el dólar es la moneda de reserva mundial. Y en tu video, Lynette, parece ser que en 1940 y pico, what I'm telling the audience is that we became the world reserve currency in the 1940s. Yes. Okay. Yes. Ahora, lo que pasó, what happened in the 1970s, the creation of the petrodollar, en 1971 la creación del petrodólar. ¿Qué es eso? ¿Qué es el petrodólar? Okay, so we offered up our status because it's very hard to be the world reserve currency, right? Okay. And I also want to bring up the IMF created the SDR, special drawing rights, their internal currency in 69 to take over as the world reserve currency. But then Henry Kissinger went to Saudi Arabia and made a deal with them, which was a good deal for us, maybe not so good for them, where we would protect their reign and their regime is if they accepted only dollars for oil. Ok. La historia del petrodólar, en 1969 se creó el IMF y ellos tienen, el IMF es el Fondo Monetario Internacional, y ellos tienen el unidad, se puede decir, de dinero de ellos se llama SDR, Special Drawing Rights, que son derechos especiales que ellos crean. En los 70, Henry Kissinger, que era el secretario del Estado de Estados Unidos, hizo un acuerdo bueno para nosotros, a lo mejor no buenos para ellos, otra gente, pero lo que ellos hicieron de acuerdo es, si Arabia Saudita pone en el mercado el petróleo, pero usa el dólar para pagar y el precio, Henry Kissinger les dijo, nosotros te vamos a proteger tu reino, tu país,
ese fue el acuerdo que hicieron. Y la historia de eso es muy interesante, pero en tu video, what you say in your video, that's changed. That is changed. Eso yes. cambió. Así que, how did that change? ¿Cómo cambió? Well, first of all, China and Russia have been attempting to remove the dollar from their ability to buy oil. But just recently, Saudi Arabia came out and said, well, what if we accept rubles or Saudi reals or other currencies for our oil? We are not married to the dollar. Okay. So that's what's just recently changed. Dice Lynette que otros países como China, Rusia, Arabia Saudita, ellos están queriendo tener una opción al dólar. A lo mejor es en el ruble de Rusia, a lo mejor es en el yuan de China, a lo mejor es en la moneda de Arabia Saudita, pero lo que quieren es ya no usar el dólar. Así que lo que yo escuché en tu video y más o menos estoy captando, what I'm kind of figuring, they're doing this because they're getting ready. They want to get away from the dollar that's getting ready to crash. Is that correct? Yes, but all fiat currencies are getting ready to crash. So let's not. Okay. But no. The other thing is no currency. There've been many. Well, not many, but there've been a number of world reserve currencies over the years that never ever lasts. And I'd also like to point out who's the plus in OPEC plus. And that's Russia. Okay. Dice Lynette que no nomás es una crisis de la moneda del dólar, sino que todas las monedas del mundo van a sufrir. Pero en el video que ella hizo y puso ahí el OPEC Plus, el Plus viene siendo Rusia. O sea, Rusia va a ser alguien muy importante en el sistema de petróleo. Y lo que menos va a querer Rusia es usar el dólar. What I said is the OPEC Plus is Russia, and Russia, if they're going to price oil, they're not going to want to price it in dollars. Voila. And so if anybody in the world can now buy oil and not use dollars to do it, then that's the end of the U.S. dollar as the world reserve currency. So then the power declines. The power declines, and all those dollars that are being held by other countries, there's no reason for them to hold as many dollars. They're coming home. Okay, that makes sense. Y lo que dice Lynette es, cuando tú eres un país y ya no tienes que usar el dólar para comprar o vender petróleo, esos dólares van a regresar aquí al país y va a empezar a valer menos esa moneda y a lo mejor hasta pudieran perder siendo la moneda de reserva del mundo. So, could the dollar actually lose that status? The dollar's actually been losing that status. These things happen slowly and then fast. So that's actually been shifting really since about 2000, and we've seen that recently speeding up. By other countries selling treasuries. Okay. Dice Lynette que esto no es algo que empezó hace poquito, sino que empezó más o menos en el año 2000. Y en el año 2000 para acá, también esos países están vendiendo los bonos de la tesorería de Estados Unidos, los treasuries, y todo eso se está regresando aquí. Y el dólar es el que va a sufrir. Y la pregunta que le hice es, ¿el estatus del dólar va a cambiar? Y dice, ya está cambiando. So I asked you, so the dollar might lose its status? And you said, no, it's already happening. Happening, right? Y una de las cosas también que me llamó mucho la atención, y quiero ver la correlación, o sea, one thing that really caught my attention, I want to see the correlation, is we recently
and you put the graphs on that both gold and silver valuations have gone up. Yes. And is in that terms of currencies? And that's because of that a large part because of that, but also because we are in global geopolitical turmoil, and gold is the true and physical, but physical is critically important, right? I mean, these are the true, particularly gold, flight to safety assets, because gold, according to the Bank for International Settlements, is the only financial asset that runs zero counterparty risk. Okay. La evaluación que ella puso que está subiendo el oro y plata físico, le pregunté si esto es porque lo que está pasando y dice que sí, pero lo importante de saber es que el Banco Internacional se llama Bank of International Settlements. Ellos dijeron que el oro y plata físico es el único bien que no tiene counterparty risk, que es riesgo contra otra persona, un contrato. Así que cuando tú tienes esto en tu posición, es dinero real o lo que le llaman buen dinero, good money. Yes, because if you shoot the gun, right, every time, this is the only tool that they really have, right? So every time they do that, the dollars that are out there, the pesos, whatever fiat money, government money is out there, loses value. Dice Lynette que cuando crean dinero así como aquí, lo que pasa es que empieza a bajar el valor de ese dinero porque pues hay mucho dinero. Antes de que se me olvide, before I forget, in your video I did see a snippet where it said even the Central Bank of Mexico is looking at alternatives from the dollar. Oh, yes. Así que yes. Para la gente hispana, el Banco Central de México, en el video que puso Lynette, dice que el Banco Central de México también está viendo la manera de salirse del sistema del dólar. Así que we have a neighbor south that is also like, okay. Pegged, tied to the dollar, and they're talking about breaking that peg. Okay. Están hablando, tienen un acuerdo y están hablando de quebrar ese acuerdo y a lo mejor pudieran irse con Rusia o China. Maybe, does that mean they could peg it to the yuan or Russia? Or they could just have a floating rate. So they could repeg to another currency, but that means that then all their monetary policy has to be identical to whatever currency they peg to. So that's a problem. Pueden hacer acuerdo. It's a bigger discussion. Pueden hacer un acuerdo con otro país o esa moneda que tiene otros problemas, que dice Lynette que a lo mejor más adelante ella puede hablar de eso. Lo que hicimos hoy hablamos de la moneda de reserva mundial, que es el dólar. Les explicamos lo que es el petrodólar y el significado, y también por qué está subiendo el oro y plata en físico. Y la manera de proteger su dinero es suscríbanse y también háblenos aquí a ITM Trading para que los analistas de aquí les puedan explicar la estrategia que tenemos para, en lo que está pasando esto, van a poder proteger su dinero. Por favor, háblanos y hagan esas citas, muy importante, que lo hagan lo más pronto posible. So I just said, please call, subscribe, make that strategy appointment. It's critical where we're at. Right. And did you tell them about the custom strategies? Based on their goals, that's what you put first. Las estrategias que usamos aquí son individuales. Los consejeros van a hablar con ustedes, van a ver cuáles son las metas financieras que tienen y ellos crean un plan diseñados para tu posición individual. Así que esas estrategias son muy personales, pero les enseñamos cómo se pueden proteger. And based on the historic norms. Y basado en lo que ha pasado
en la historia y lo que vemos que está pasando ahorita. Así que muchas gracias, Lynette. De nada. Vamos a tener otros segmentos. Muchas gracias. Estamos aquí y hasta la vista, baby. Bye-bye.